Bienvenidos a almuerzo con líderes de la silla líder en la silla vacía. Hoy vamos a tocar el tema del fracking, que cada vez sube más en las preocupaciones nacionales. Hemos invitado al exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, gran conocedor del tema y quien ha liderado la discusión del tema del fracking en Colombia, y al doctor Jorge Ortiz, vicepresidente técnico del ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es el ente nacional encargado de regular el tema. Hay mucha información sobre fracking, pero muy poca concreta de qué está pasando y en qué situación nos encontramos en el país. Entonces vamos a mirar el tema desde la teoría, cuáles son las implicaciones y la problemática en lo económico, en lo medioambiental y en efectos en la salud, y ya en la práctica de cómo está funcionando el tema del fracking internacionalmente y en Colombia, en qué etapa estamos sobre el fracking. Ha habido una noticia reciente que ha generado mucha inquietud, que es que el gobierno de los Estados Unidos ha certificado que el aumento de temblores en el sur de los Estados Unidos se debe en parte al fracking. Ha habido un aumento de casi el 300% en algunas zonas de Texas y Alabama, de Oklahoma tal vez, que por supuesto genera una preocupación muy grande porque el tema de los terremotos se ha vuelto tan de todos los días. Está la otra cara, que es las implicaciones económicas. El fracking ha tenido un gran éxito en los Estados Unidos, sobre todo porque los precios del petróleo estaban muy altos, y se dice que le permitió a Estados Unidos volver a ser autosostenible, autosuficiente en materia energética. Para Colombia, que es un país que produce 1 millón de barriles de petróleo al año y que empezó a generar una gran dependencia económica, sobre todo fiscal, en materia petrolera, ¿qué implica el fracking en materia económica? ¿Hay estudios, hay cifras? Bueno, a ese respecto es importante mencionar, y pues complementando lo que dijo el doctor Manuel, es relacionado con que toda actividad humana tiene riesgos ambientales y sociales, cualquier actividad que se desarrolle. Con respecto al fracking, es una posibilidad que tenemos. Hay oportunidades de encontrar crudo y gas procedente de este tipo de yacimientos. El gobierno nacional ha hecho un estudio bastante grande, ha recorrido un camino de aprendizaje en función de identificar los riesgos y las eventualidades que se pueden pasar, que pueden ocurrir en un momento determinado. Igualmente, a través de diferentes eventos que se ha realizado y de una regulación que se ha expedido, ha tratado de prever estos eventos. Con respecto al tema económico, es importante mencionar de que, como se mencionó, somos un país que somos bastante dependientes de la producción de hidrocarburos. Y si no procedemos a tratar de buscar opciones adicionales, nuestra producción puede declinar en el mediano plazo. Y como es conocido, los hidrocarburos convencionales cada día son más difíciles de encontrar. En tal sentido, los no convencionales es una opción que obviamente necesita un tiempo de desarrollo, un tiempo de aprendizaje, unas condiciones dadas y específicas para poder desarrollarse, que puede ser en el mediano y largo plazo en función de lo que requiere el país para el tema económico y la oportunidad de trabajo que genera este tipo de actividad. ¿El gobierno ha asumido una posición oficial de apoyo al fracking? ¿Ha hecho estudios sobre el tema? Sí, como le comentaba, se recorrió un camino, el cual terminó básicamente con los 3 instrumentos que se emitieron en el año 2014, básicamente uno relacionado con los términos de referencia, otro relacionado con términos de referencia para que los privados puedan presentar solicitudes de hacer fracking. Correcto, términos de referencia para elaboración de estudios de impacto ambiental para la exploración de hidrocarburos con un anexo específico para yacimientos no convencionales. Está la resolución donde se piden una serie de condicionamientos del Ministerio de Medio Ambiente, y otra desde el punto de vista técnico expedida por el Ministerio de Minas y Energía. En eso básicamente la agencia cumple un papel de administrador del recurso petrolero, y básicamente nosotros nos direccionamos o trabajamos en función de las señales que den los entes reguladores en función del desarrollo de estas actividades. ¿Hay cálculos, estudios de la importancia en materia económica o de producción de lo que puede ser el fracking, o simplemente
se quiere dejar la puerta abierta. Es una expectativa que está. Cuantificarla es un tema muy difícil en el sentido de poder decir X barriles. Hay unos recursos con estudios que se han realizado, unos recursos que pueden ser importantes, pero definitivamente hasta que no se desarrollen las actividades no podemos realmente identificar o cuantificar en forma clara estos volúmenes. ¿Podemos saber más o menos en qué zonas del país, si hay fracking en Colombia, se daría más el fracking? Bueno, eso lo sabe mejor aquí la agencia. Básicamente en el Valle Medio del Magdalena es una cuenca bastante interesante desde el punto de vista no convencionales, y otro puede ser en la parte de los llanos orientales. Donde hay explotación de hidrocarburos tradicionales, ¿puede haber fracking en esa zona inmediata o es en zonas distintas? No, es posible que exista formaciones no convencionales, yacimientos no convencionales en esas regiones donde ya tenemos actividad petrolera. Pero también puede ser existir en sitios donde no hay petróleo en este momento. También, sí señor, exactamente. Y acercarse más a las comunidades, porque los yacimientos petroleros normalmente son alejados de las ciudades. ¿El fracking puede acercarse más a las ciudades? Existe la posibilidad, pero yo pienso también que hay la forma de desarrollarlos sin tener una afectación directa sobre las comunidades. Sobre las evaluaciones de las preocupaciones medioambientales, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Las acepta, no las acepta, o simplemente dice es posible explotar teniendo en cuenta esas consideraciones? El gobierno nacional, a través del trabajo que se hizo, básicamente trató de plasmar en la regulación que se expidió una serie de actividades preventivas con el fin de minimizar cualquier tipo de afectación social y ambiental que se pueda presentar con el desarrollo de este tipo de yacimientos. Me imagino que imitando legislación de otros países como Canadá o donde haya fracking. Sí señor, una de las partes que hizo para el desarrollo, o sea, para poder articular estas resoluciones, fue una serie de talleres, visitas y reuniones con entidades gubernamentales de diferentes países donde se desarrolla esta actividad hace muchos años. En muchos países no se ha prohibido el fracking, se ha suspendido, hay una moratoria mientras se hacen estudios. Entonces uno se pregunta si eso pasa en Alemania y en Francia y en Australia. En Alemania está suspendido, pero más que moratoria está prohibido. Está prohibido. Ahí salió, tengo un artículo que salió en donde el Ministerio de Ambiente de Alemania pidió una regulación para el tema de fracturamiento, bajo unos condicionamientos obviamente de seguimiento y control y prevención. Bueno, pero esos países también tienen unas circunstancias especiales. Primero, no producen petróleo, están acostumbrados a comprarlo fuera. Y segundo, tienen unos partidos verdes y una tradición de respeto al medio ambiente muy grande. Y no hay una justificación económica que lo permita, que no es el caso de Canadá y Estados Unidos, donde de verdad tiene implicaciones económicas muy grandes. Pero pues si países como esos están esperando estudios, ¿por qué Colombia considera que ya los estudios están hechos y que está en capacidad de entregar licencias y por qué Colombia decimos que no las sabemos todas cuando países que son supremamente desarrollados dicen que no se las saben todas? Esa es una buena pregunta. Yo pienso que es un proceso que toca iniciar a desarrollarlo y proceso de aprendizaje también. Lo importante es tener unas reglas claras, unos esquemas de seguimiento claros y unas líneas bases claras para poder mirar qué afectación tiene. Por ejemplo, decían que el artículo que salió en Estados Unidos la semana pasada, pero estuvimos mirándolo y realmente todo lo que nos indica es que básicamente está asociado a temas de inyección de agua, que puede estar asociado, pero no al tema del fracturamiento en sí, sino inyección de agua para almacenamiento como disposición. Igualmente... pero todo fracking tiene inyección de agua. Tiene inyección de agua, pero es que es agua retorno. Es punto de inyección cuando tú vas a hacer un tema de almacenamiento de agua. En el tema del fracking tú haces el fracturamiento y hay un retorno, un fluido de retorno. ¿Pero eso qué quiere decir? Que entonces de pronto los terremotos no los produce el fracking, sino los almacenamientos de agua. Bueno, miremos el tema en la práctica. Hay razones para preocuparse. Primero, entonces en Colombia es posible hacer fracking, está autorizado a hacerlo. Dos, hay empresas interesadas en hacer fracking, hay solicitudes al gobierno nacional para hacer fracking. Económicamente esta nueva situación de los precios del petróleo en el mundo genera estímulos para hacer inversiones en fracking, o estamos preocupándonos de una situación que cambió y que se va a retrasar por los efectos del mercado de petróleo. Bueno, la regulación que se despidió es básicamente para poder desarrollar actividades, pero bajo una serie de pasos o procesos previos para poder llegar al momento de hacer algún tipo de fracturamiento. Entonces se puede
pero cumpliendo unos requisitos. Unos requisitos. ¿Qué es los que le preocupan al doctor? Pronto los que le preocupan al doctor Manuel. Bueno, no solamente los requisitos. A mí no solamente me preocupan los requisitos, me preocupa es el riesgo, que no está asegurado en Colombia que esos riesgos sean aceptables para Colombia. En ese sentido, igualmente se está trabajando en una línea base de sismicidad, una serie de cosas que podamos tener algo comparable. Definitivamente. ¿Qué se está estudiando? Sismicidad, ¿qué más? Sismicidad, la regulación está enfocada básicamente a tratar de minimizar los impactos sobre los acuíferos, hacerle un manejo ambientalmente viable al fluido de retorno, que es otra preocupación que existe, y tratar de mirar desde el punto de vista geológico las zonas fracturadas para alejarlas. O sea, no tocar zonas fracturadas en el subsuelo que pueden generar algún tipo de incidencia desde el punto de vista sísmico. Pero a nivel del gobierno, una cosa piensa el Ministerio de Minas y Energía y otra cosa piensa el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Están trabajando juntos? ¿Hay las dos resoluciones, la regulación que ha salido del Ministerio de Minas y Energía como el Ministerio del Medio Ambiente se articulan conjuntamente. Se descubre una serie de actividades de cada una de los ministerios y otras actividades que son conjuntas. Y con base en eso fue que se articuló la regulación que se expidió. ¿Hay solicitudes para hacer fracking en Colombia? Sí, señor, hay una solicitud en trámite ya. Obviamente tiene unos avales y un proceso, ¿cierto?, previo para su autorización, y hay una solicitud en trámite. ¿Dónde sería? ¿En qué lugar del país? Básicamente que es en el Valle Medio Magdalena. ¿Eso qué es el Valle Medio Magdalena? Eso es muy grande. El Valle Medio Magdalena son unos bloques que se asignan básicamente en la parte central del país, y son de los asignados en la ronda anterior como ambiente no convencional. ¿Esos municipios, por ejemplo, que serían afectados, ya saben que hay una solicitud de ese fracking? No, señor, es un proceso, como digo, es un proceso que se está desarrollando y se está teniendo todo el cuidado necesario para hacer de la mejor forma posible. ¿Y es una empresa grande, pequeña, mediana, nacional, internacional? Cuando se articuló la ronda, básicamente lo que se quiso es que fueran empresas grandes, que fueran responsables del punto de vista social, ambiental, las que decidieran este tipo de bloques. ¿Y Ecopetrol va a hacer fracking? ¿Ha tomado esa decisión? Ecopetrol tiene bloques de yacimientos no convencionales y está en estudios para proceder a desarrollar este tipo de yacimientos. O sea que la posición de Ecopetrol es sí al fracking y está buscando dónde hacerlo. Están dadas las condiciones de regulación, la idea es cumplir con todo lo que se pide para hacerlo de la mejor forma posible. Y hay un enfrentamiento entre una visión económica y una visión académica o técnica, llamémosle, que va a ser resuelta por la vía política. Finalmente la van a resolver los gobiernos de acuerdo a la política. En Colombia la preocupación por los temas petroleros no era alta, pero ahora sí lo es. Nos engolosinamos durante los últimos 10 años a las rentas petroleras. Hay gente que está muy preocupada por la reducción de los precios del petróleo, que claro que nos golpea, pero también nos lleva a la realidad, a ser un país no petrolero, porque las rentas de petróleo tienen muchas implicaciones difíciles. Pero eso parece no ser muy absorbido. ¿Ustedes qué dirían? Que si se hiciera una encuesta hoy, ¿los colombianos estarían de acuerdo con correr los riesgos del fracking o preferirían correr los costos económicos hasta saber qué debe pasar? Esa pregunta hay que hacérsela al presidente de la República. Es que el problema es que las rentas petroleras son pequeñas dentro de la economía, pero muy grandes en su impacto fiscal. O sea que el interés del gobierno en mejorar esas rentas es muy alto. No hemos cerrado la puerta a desarrollar ese tipo de actividades y ese tipo de recursos. Igual, haciendo las cosas claras, teniendo una línea base clara y haciendo operaciones que sean sociales y ambientalmente seguras, se pueden desarrollar. Muy bien, esta es una discusión larga, no pretendemos cerrarla aquí, lo que queríamos era mostrar lo compleja que es, pero sobre todo evaluar en qué estado estamos, que es un poco la inquietud que tenemos los ciudadanos. Ese tema del fracking, ¿estamos avanzados, no estamos avanzados? ¿El gobierno está decidido, no está decidido? Frente a estos nuevos cuestionamientos, ¿qué está pasando? Por ejemplo, la conclusión es que frente al estudio de los terremotos, el gobierno por ahora no está muy preocupado. Ese es un tema que políticamente puede llegarle mucho a la gente. Como conclusión, ¿qué le diría usted a la gente que nos está viendo sobre cuál es la posición del gobierno? ¿Debe tranquilizarse, no tranquilizarse? El gobierno está hablando con bases fuertes. Los cuestionamientos que hace un académico como el doctor Rodríguez son grandes. El gobierno debería tener respuestas así de claras como esas preocupaciones. Sí, pues concluyendo, puedo decirte que se hizo la tarea, el gobierno hizo la tarea
durante un periodo de más de 2 años, a través de diferentes tipos de talleres, reuniones, visitas, etcétera, etcétera, que realmente concluyeron con la exposición de las 2 resoluciones y los términos de referencia. En el mismo sentido, ¿qué quiere decir estas resoluciones? Quiere decir de que podemos desarrollar las actividades bajo un tema responsable desde el punto de vista ambiental y social. Esta es una discusión como casi todas las medioambientales, en que por un lado están los intereses económicos y por otro lado las preocupaciones técnicas y ciudadanas. En los países donde tienen unos efectos económicos muy grandes, generalmente termina ganando la dimensión económica, como en este caso en Estados Unidos y en Canadá, que son productores grandes de hidrocarburos por fracking, y no es así en países como los europeos, donde no tiene una implicación económica grande. Colombia, digamos que está un poco en la mitad. No sabe muy bien, pero se está volviendo adicto a los ingresos petroleros. Entonces es un país interesante de ver. Pero esta discusión pasa en todas partes. Queríamos simplemente ilustrar un poco a los usuarios de la silla vacía sobre este tema. Vamos a invitar otra vez a... No, claro, el ciudadano común lo que pregunta es si le va a dar cáncer o no, si le va a tomar agua pura o no, porque en Colombia hay una tradición de pasar por encima de las comunidades, y ya el país, si quiere la paz, no puede seguir pasando por encima de las comunidades. De hecho, esto es uno de los temas complicados para hacer la paz con el ELN, que quiere influir sobre la política de hidrocarburos. Entonces, por eso es que es un tema tan relevante en todos los aspectos. Muchas gracias a los doctores Ortiz y Rodríguez, y esperamos que hayamos contribuido en algo a aclarar el poco claro panorama del fracking en Colombia. Muchas gracias.